Hola, daremos inicio a nuestro curso de cálculo diferencial integral 1, discutiendo cómo es que el método de aproximación nos puede llevar a resolver problemas como el de calcular el área de figuras irregulares. Empecemos por lo más regular que puede existir, el cuadrado. El cuadrado pues tiene la propiedad de tener la misma longitud en cada uno de sus cuatro lados. Podríamos considerar un cuadrado como unidad de área. Si nosotros consideramos que nuestro cuadradito tiene por lado alguna unidad de medida, digamos 1, ¿verdad? Que si ese es el 1, la medida o la longitud de sus lados, bueno, pues entonces nuestro cuadrado también tiene medida 1, ¿sale? Nuestro cuadradito de 1 por 1 sería como la unidad de área. En segundo lugar, el rectángulo. Es muy fácil comparar el área de un rectángulo con el área de los cuadraditos, o sobre todo con el área del cuadrado, unidad de área. El área del rectángulo se obtiene muy simplemente por multiplicación. Nosotros nos fijamos en la longitud de la base, por ejemplo, en este caso sería 6, y lo multiplicamos por la longitud de la altura, que en este caso es 3, ¿no? 6 por 3, 18, y justamente 18 son los cuadraditos unitarios que quedan dentro de este rectángulo. No es algo que debería sorprendernos, puesto que justo la operación de multiplicación se define de esta manera. La multiplicación satisface esta propiedad de que si nosotros consideramos un rectángulo que tiene por base y altura, digamos, números A y B, pues entonces el área de este rectángulo pues es justo la multiplicación A por B. El caso del triángulo también es bastante simple, puesto que su área es la mitad del área de un rectángulo determinado por él. Si trazamos, uniendo algunos de los vértices, un rectángulo, resulta que el área de rectángulo es el doble del área del triángulo, si es que consideramos el trazo de esta línea que se llama la altura, ¿no? La altura de un triángulo, que hace que estas dos figuras, digamos, esta sección del triángulo y esta otra, sean de la misma área, a la vez que estas otras dos sean también de la misma área. Y entonces, bueno, pues esto visualmente al menos nos demuestra que el área del triángulo es la mitad del área del rectángulo que lo circunscribe. Y justo hacer eso, circunscribir una figura de área conocida a un área puede interesar, nos aproxima al valor del área que queremos calcular. Esta aproximación es una aproximación por exceso, puesto que la figura simple de la cual sí podemos calcular el área, lo sabemos de antemano, es más grande que el área que nos interesa calcular. Podemos hacer aproximaciones al área de nuestra figura irregular de la manera opuesta, inscribiendo figuras de área conocida. Ahora esta aproximación es una por defecto, es decir, una cuya área es menor que el área que deseamos conocer, y que, bueno, al menos establece ya unas cotas para el área que buscamos, ¿no? Tenemos una cota inferior, que es el área de esta figura inscrita, y tenemos una cota superior, que es la de el rectángulo circunscrito. Pero bueno, estas dos son aproximaciones, pueden ser buenas, pueden ser malas, dependiendo de pues, los estándares que utilicemos. Y la diferencia, bueno, se puede apreciar al comparar estas dos figuras, ¿no? La diferencia es amplia, a lo mejor eso, si esa diferencia es amplia, pues quiere decir que nuestras aproximaciones quizás no son tan buenas, no son tan malas como la diferencia entre esas dos aproximaciones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar esas aproximaciones? Bueno, una de estas mejorías podríamos hacerla inscribiendo más figuras de área conocida, pero de manera ajena a las figuras que ya tenemos inscritas. Por ejemplo,
podemos agregar un rectángulo adicional dentro de nuestra figura. Al tratarse de una figura ajena a la que ya teníamos, podemos tener la certeza de que el área comprendida entre entre los dos rectángulos que hemos metido, pues la suma de esas dos áreas sigue estando por debajo del área que queremos calcular. Y podemos repetir esto tantas veces como queramos. Podemos seguir aproximando, podemos mejorar nuestras aproximaciones inscribiendo más y más rectángulos en nuestra figura. De cualquier modo, la suma de todas estas áreas será una aproximación por defecto del área que queremos calcular. Y de hecho, cada vez que agreguemos un rectángulo más, estaremos mejorando indudablemente esta aproximación. Y tendríamos una mejor idea de qué tan buena es nuestra aproximación si también pudiésemos mejorar las aproximaciones por exceso. En un ambiente más sencillo y más analítico vamos a ver el método de aproximación por defecto, inscribiendo rectángulos de manera que puede ser más sistemática y que además nos va a permitir hacer aproximaciones por exceso que sean más precisas y que nos permitan también aproximar qué tanto está fallando nuestra aproximación. Ejemplificaremos con la siguiente figura. Esta es la gráfica de la función o de la relación y igual a x cuadrada, y nos vamos a interesar por el área que está justo debajo de la gráfica, pero por encima del eje x. Todo esto dentro del intervalo que va de 0 a 1. Para empezar, podríamos considerar, por ejemplo, rectángulos cuya base esté sobre el eje horizontal y digamos, por ejemplo, que esta base tenga por longitud, digamos 2 décimas, ¿no? 0.2. Entonces, bueno, con esto podemos conseguir 5 rectángulos, todos ellos inscritos dentro de esta área, con estas bases, pero con alturas que varían según pues el valor de la función. Como nos encontramos interesados en que estos rectángulos estén inscritos en el área amarillita, pues las alturas de los rectángulos tienen que estar por debajo de todos los valores que toma la función y igual a x cuadrada en cada uno de sus intervalos. Por ejemplo, en el caso del intervalo que va de 0.6 a 0.8, para que nosotros tengamos la garantía de que ese rectángulo no se nos va a salir, entonces tenemos que considerar como altura a este valor, el valor que toma la función y igual a x cuadrada en 0.6, lo cual es equivalente a 0.36 o 36 centésimas. De este modo, las alturas que nos van quedando son respectivamente 0, el cuadrado de 0.2, que es 0.04, el cuadrado de 0.4, que es 0.16, el cuadrado de 0.6, que es 0.36, y el cuadrado de 0.8, que es 0.64. Multiplicando las alturas por la base, que en todos los casos es 0.2, tenemos entonces que en total el área en rojo es 0.24. Una forma sencilla de mejorar esta aproximación consiste en considerar rectángulos con bases más cortas. Veamos qué pasa cuando las bases de los rectángulos ya no son de 0.2, sino de 0.1. En esta tabla se muestra la altura de cada uno de estos rectángulos. Para no hacerla cansada, podemos poner atención a el quinto rectángulo. Fíjense, nuestro quinto rectángulo empieza en 0.4 y termina en 0.5. Es este rectangulito de aquí. Nuestro quinto rectángulo. ¿Cuál es la altura de ese quinto rectángulo? Bueno, pues la altura es lo que vale la función y igual a x cuadrada en este valor, en 0.4. ¿Cuánto es el cuadrado de 0.4? Pues es 0.16, como se marca aquí. Bien, así cada uno de estos valores de la altura está dado por justamente eso, calcular el cuadrado del extremo izquierdo del intervalo correspondiente como base.
Y ahora calculamos cada una de las áreas de los rectángulos, simplemente multiplicando las alturas por la base, pero en todos los casos la base fue de 0.1. Entonces todas las áreas se obtienen multiplicando las alturas por 0.1. Y entonces estos son los valores que vamos obteniendo para las alturas, perdón, para las áreas de los rectángulos, dando entonces un total de 0.285, lo cual incrementa un poquito el área que habíamos obtenido con la partición en 5 rectángulos, que era 0.24. Le hemos aumentado entonces un total de 0.045. La mejora que estamos viendo parece significativa, pero eh, pues a lo mejor no podemos determinar qué tan importante es esta mejora o qué tanto nos hemos aproximado si no tenemos contra qué contrastar. Y contrastar lo podremos hacer con respecto a una aproximación eh, por, por, eh, por exceso, ¿no? Podremos intentar hacer una aproximación por exceso. Y esta idea de tomar rectángulos con base en el eje horizontal también nos sirve para considerar rectángulos igual basados en el eje horizontal, pero con alturas mayores, de modo tal que nuestra área amarilla quede contenida dentro de las áreas de estos rectángulos. Podemos entonces tener una configuración como la siguiente. En esta los rectángulos azules van teniendo áreas mayores que los rectángulos rojos, los van conteniendo de hecho. Y esto, bueno, por supuesto, también va haciendo que estos rectángulos azules contengan el área amarilla que estamos estimando. Es decir, la suma de estos rectángulos azules ahora es una aproximación por exceso de nuestra área amarilla. Y nuevamente de cada uno de nuestros rectángulos podemos calcular la altura, pues simplemente fijándonos en los valores que toma la función y igual a x cuadrada en los extremos derechos de los intervalos. Por ejemplo, podríamos enfocarnos en el intervalo número 6, por ejemplo. El intervalo número 6 es el que va de 0.06 a 0.07. Es este rectangulito de acá. Su base, pues como es eso, es justo el intervalo 0.6 a 0.7. Y su altura es el valor que toma la función y igual a x cuadrada, pero ahora en el extremo derecho. Ajá. Bueno, lamentablemente yo no les estoy mostrando el intervalo número 6, sino el número 7. Que escribí en amarillo me falló, perdón ustedes, no es el sexto, es el séptimo. Estamos aquí. Y bueno, entonces la altura es precisamente el valor que toma y igual a x cuadrada en el extremo derecho, que es en este caso 0.07. Y 0.07 elevado al cuadrado es 0.49. Por otro lado, entonces, también podemos calcular el área de este rectángulo, pues simplemente multiplicando esta altura por, pues por la base, que en todos los casos es 0.1. Y bueno, con todo esto tenemos ahora nuestra aproximación por exceso, que si sumamos entonces las áreas de todos estos rectángulos nos da un total de 0.385. Es un poco desalentador este resultado, porque fíjense, el valor obtenido por defecto había sido 0.285. Este 0.385 nos da entonces un error, un margen pues entre la aproximación inferior y la aproximación superior de 0.1, lo cual pues es bastante significativo considerando que, pues bueno, el área que buscamos está entre 0.2 y 0.3, ¿no? Digamos, el error es bastante parecido, bastante comparable con pues el área que estamos estimando. Entonces, pues sí, definitivamente para tener una estimación correcta, pues tenemos que mejorar bastante.
Veamos con un poco más de detenimiento la comparación entre estas dos aproximaciones. La aproximación superior, obviamente, pues es una suma de áreas de rectángulos, nos da 3.85, perdón, nos da 0.385, mientras que el área inferior nos da, que es igual de una suma de rectángulos, nos da esta cantidad, 0.285. Todos los rectángulos aquí, tanto en la aproximación superior como en la inferior, son de la misma base. Todos ellos tienen base de tamaño 0.1, una décima, y bueno, diferentes alturas, por supuesto. La diferencia aquí claramente pues es entonces de una décima, ¿no? La diferencia entre las sumas es de una décima. ¿Y de dónde viene esa décima? Bueno, fíjense ustedes que ocurre que las alturas inferiores, que son tomadas como el valor de la función y igual a x cuadrada en, eh, en algún extremo del intervalo, en este caso, en el caso de las alturas inferiores, los extremos izquierdos, pues el extremo izquierdo de un intervalo, digamos, es justamente lo mismo que el extremo derecho del intervalo previo. O dicho al revés, el extremo derecho del intervalo previo es el mismo que el extremo izquierdo del intervalo posterior. Entonces, aquí lo podemos ver. La altura inferior, digamos, del intervalo 2 coincide con la altura superior del intervalo 1. La altura inferior del intervalo 3 coincide con la altura superior del intervalo 3 y así. Siempre está ocurriendo esto. Y dado que las bases de todos estos rectángulos son iguales, todas ellas son iguales a 0.1, pues está ocurriendo que las áreas se corresponden también de la misma manera. El área del rectángulo 2, del rectángulo inferior 2, es igual al área del rectángulo superior 1. Es decir, el área del rectángulo inferior del intervalo siguiente es igual al área del intervalo superior, pero del intervalo previo. ¿Sale? Igual, por ejemplo, aquí. El área inferior del intervalo 6 es igual al área superior del intervalo previo, que es el 5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la diferencia? Si nosotros tenemos que se pueden comparar entonces todas estas áreas, pues la única diferencia está en los extremos. El área inferior del del primer rectángulo, que en este caso es 0, y el área superior del intervalo 1. Bueno, la primera es 0, entonces eso no cuenta, no pinta para nuestra diferencia, pero el último intervalo o el último rectángulo del área superior es el que sí cuenta. Aquí lo podemos ver también, ¿no? Este rectángulo, que tiene como base el intervalo de 0.9 a 1 y altura 1, pues es el único que no está siendo repetido de los intervalos rojos. Por ejemplo, este intervalo que va de 0.8 a 0.9 es el mismo que va de aquí, es equivalente al intervalo rojo que va de 0.9 a 1 y así sucesivamente. Todos estos rectángulos rojos están repetidos en azul, pero a partir de hacia atrás, ¿no? A partir del intervalo del noveno rectángulo hacia atrás. Y este es el que hace toda la diferencia. Y eso pasaría indudablemente igual si nosotros considerábamos nuevamente rectángulos, otra vez rectángulos superiores, rectángulos inferiores, todos con la misma base. Si todos los rectángulos tuviesen esa misma base, pues las áreas entonces tendrían este fenómeno de que se repetiría. Pues bien, esto parece muy conveniente, ¿no? Si nosotros queremos tener una aproximación muy precisa al área que estamos buscando, digamos, por ejemplo, del orden de una millonésima, pues no hay más que dividir a nuestro intervalo en 1.000.000 de intervalitos pequeños, hacer rectángulos con ellos y pues calcular la suma de las áreas de estos rectángulos, ¿no? Sumar 1.000.000 de áreas de rectangulitos. 1.000.000 suena un número grande, ¿no? Suena una cosa como difícil, como
¿quién se va a poner a hacer 1.000.000 de sumas, no? Entonces, bueno, pues tratemos de hacer un poquito de álgebra para facilitar ese tipo de cuentas. Hagamos un poquito de cuentas. Vamos entonces a pensar en partir a nuestro intervalo, el intervalo 0,1, en una cierta cantidad, digamos, n de intervalos, todos de la misma longitud, ¿sale? Entonces, bueno, digamos, nuestro intervalito primero estaría desde 0 hasta alguna cosa, luego desde esa cosa a una siguiente. Bueno, si vamos a dividir en esta cantidad un intervalo que tiene esta otra medida, pues entonces cada uno de estos tiene medida o tiene tamaño 1 entre n, ¿no? 1 entre n sería la longitud de nuestro primer intervalo, el que sigue también sería 1 entre n, así que llegaría desde 1 entre n hasta 2 entre n, el siguiente sería de 2 entre n a 3 entre n y así sucesivamente, ¿no? Digamos, para alguna cierta k antes que n, tendríamos entonces por aquí el intervalo que va de k entre n a k más 1 entre n y así, ¿sale? Todas esas serían las bases. Y bueno, los valores que estaría tomando nuestra función y igual a x cuadrada en cada uno de estos de los extremos de estos intervalos, pues serían pues los cuadrados de justamente los extremos de estos intervalos, ¿no? Digamos, en el caso del késimo, pues bueno, el valor inferior sería k cuadrada entre n cuadrada, y en el superior el valor que estaríamos tomando es k más 1 al cuadrado entre n cuadrada. Y bien, en este caso, el rectángulo inferior tendría, que sería este rojito, tendría como área pues la base, que es 1 entre n, multiplicado por la altura, que es k cuadrada entre n cuadrada. Mientras que el rectángulo superior, que sería como este azulito de acá, tendría como área igual, lo mismo de base, 1 entre n, pero multiplicado por la altura k más 1 al cuadrado entre n cuadrado. Si se fijan, esta k debería de estar corriendo desde el 0, ¿no? Hasta, bueno, tendría que empezar a correr desde el 0, y el k más 1 tendría que llegar hasta 1, ¿cierto? Estos intervalos de k más 1 tienen que empezar como el intervalo 0, 1 entre n y terminar con el intervalo 1, n menos 1 entre n a 1. Entonces, el k más 1 tendría que ser igual a n en algún momento, y por lo tanto k igual a, es decir, a n menos 1. Es decir, que k estaría corriendo desde 0, atravesar por 1, 2, 3 y llegar hasta n menos 1. Y de este modo, entonces, la suma inferior la podríamos escribir así. Pues nuestro primer sumando sería 0 al cuadrado por 1 entre n por n cuadrada, que sería n cúbica, más 1 al cuadrado por 1 entre n por n cuadrada, n cúbica, y así, ¿no? 2 al cuadrado entre n por n cuadrada, n cúbica, bla, 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 y llegar hasta cuándo, hasta que k sea igual a n menos 1. Entonces, hasta n menos 1 al cuadrado entre n cúbica. Esa sería la suma inferior. Por otro lado, la suma superior, pues ahora fíjense, para cuando nuestro k es 0, el extremo derecho del intervalo es 1 entre n, ¿cierto? Entonces empezaremos con 1 entre n cúbica, bueno, 1 al cuadrado entre n cúbica, más 2 al cuadrado entre n cúbica. Recuerden, el extremo
izquierdo en la suma superior equivale al extremo derecho en la suma inferior, por eso estos dos son iguales, por estos dos van a ser iguales, y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a llegar a tener al n-1 al cuadrado entre n cúbica en algún momento, que sería el intervalo penúltimo, y finalmente el último intervalo. ¿Se acuerdan? El que hace la diferencia entre estas dos sumas. El intervalo entonces tendría como extremos n al cuadrado entre n cúbica. Enfoquémonos en esta suma. Pues sí se ve un poco difícil de hacer, ¿no? Sería una suma, no sé, que tiene, bueno, pues en los numeradores números elevados al cuadrado y en los denominadores el n cúbica. Fíjense, como ya hemos fijado a esta n como el número de piezas en las que vamos a partir a nuestro intervalo 0,1, pues nosotros podríamos pensar que esta n es una constante, esta n no se está moviendo. Los que se están moviendo son los numeradores, el 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, n menos 1 al cuadrado y n cuadrada. Ellos son los que se están moviendo, pero la n no se está moviendo. Entonces, el denominador, ¿no? La n cúbica en el denominador no se está moviendo. Entonces esta suma, vamos a llamarla S, la podríamos ver como lo que resulta de dividir 1 entre n cúbica, perdón, de multiplicar 1 entre n cúbica por lo que resulta de sumar a el cuadrado del 1 más el cuadrado del 2 más el cuadrado del 3 más el cuadrado de n-1 y el cuadrado de n. ¿Sale? O sea, sería entonces el problema reducido de alguna manera a calcular cuál es la suma de los cuadrados de los primeros n números naturales. ¿Sale? Bueno, pues para esto hay una formulita. No vamos a decir en este momento cómo es que se deduce la tal formulita, pero sí les podemos decir que esta suma, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, bla, 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 más n al cuadrado, es igual a n cúbica entre 3, más n cuadrada entre 2, más n entre 6. Así nuestra suma superior, S, queda reducida a 1 entre n cúbica multiplicado por n cúbica entre 3 menos n cuadrada entre 2 más n entre 6, que es también igual a 1/3 menos 1 entre 2n más 1 entre 6n cuadrada. Enfoquémonos ahora en esta expresión de aquí. Fíjense, la suma de los rectángulos superiores es igual a 1/3, 1 entre 3, 0.3333, así al infinito, más dos cositas. Fíjense, 1 entre 2n y 1 entre 6n. Este de aquí podríamos también leerlo como la mitad de 1 entre n, es decir, 1 entre 2n lo podemos ver como una mitad de 1 entre n. Ahora, si este n es grande, por ejemplo, si este n es 1.000.000, pues 1 entre n es una millonésima, ¿no? Entonces, por ejemplo, para n igual a 1.000.000, este número es la mitad de una millonésima. Muy despreciable, ¿no? Y lo mismo, si n es un... Ahora, fijándonos en este otro numerito de acá. Si n es 1.000.000, entonces 1 entre n cuadrado es una millonésima de millonésima, o sea, una billonésima. ¿Sale? Y 1 entre 6n cuadrada sería una sexta parte de billonésima. ¿Cierto? Estos dos numeritos serían muy pequeños cuando n es muy grande. Cuando n es grande, entonces, esta S, la suma de las áreas de los rectángulos superiores,
es un tercio más una cosa muy pequeñita, más una cosa despreciable. Entonces, gracias a que podemos hacer esta manipulación algebraica, nos damos cuenta que el área debajo de la curva y igual a x cuadrada en el intervalo 0,1 es muy próxima a un tercio, rebasa a un tercio por cosas pequeñísimas, ¿no? Ahora, lo mismo, si nosotros en lugar de considerar la suma superior, considerásemos la suma inferior, ¿se acuerdan? La suma S, la de los rectángulos que están por debajo. Pues bueno, acuérdense, esta suma inferior y esta suma superior difieren nada más por 1 entre n, precisamente. Y si esa n es tan grande como 1.000.000, pues entonces difieren por 1 millonésima. Quiero decir lo siguiente. La suma inferior, S minúscula, pues en rojo, equivale a la suma superior, la S mayúscula en azul, ¿verdad? Pero salvo por 1 entre n, justamente, porque es 1 entre n es en este caso el área del último rectángulo, ¿cierto? Entonces esto sería S mayúscula menos 1 entre n. ¿Sale? Entonces, si nosotros sabemos ya que esta S mayúscula es un tercio más 1 entre 2n más 1 entre 6n cuadrada, pues si le restamos 1 entre n, lo que nos queda es precisamente un tercio, ¿verdad? A este le restamos y nos queda menos 1 entre 2n, y 1 entre 6n cuadrada sobrevive. Este numerito de aquí, fíjense, es alguien próximo otra vez a un tercio, pero lo es ahora por debajo, ¿no? Fíjense, 1 entre 2n, este numerito de acá, 1 entre 2n, pues es más grande que 1 entre 6n cuadrada, ¿no? Para n's grandes, indudablemente 1 entre 2n va a ser más grande, pero entonces si nosotros a un tercio le estamos restando una cosa más grande que esta, entonces si a nosotros, entonces esto de aquí pues es negativo, esta suma menos 1 entre 2n más 1 entre 6n cuadrada es algo negativo, es algo que le estaríamos quitando a un tercio, por lo tanto esta S, la suma inferior, es algo próximo a un tercio, pero por debajo, es decir, próximo pero menor que a esto. Entonces, bueno, no nos quede la menor duda. Justamente el área buscada debajo de la curva y igual a x cuadrada en el intervalo 0,1 es igual a un tercio. En conclusión, el ejemplo que acabamos de ver sintetiza de una manera muy clara este modus operandi en el que para seguir el cálculo de una cantidad que nos interesa, la estamos aproximando por cantidades menores a ella y también por cantidades mayores. Por supuesto, la cantidad que nos interesa pues tiene que ser mayor que sus aproximaciones por defecto y tiene que ser menor que sus aproximaciones por exceso. Las aproximaciones por defecto, entonces, podemos encontrarlas, podemos mejorarlas de alguna manera. Algún procedimiento nos puede permitir mejorar y mejorar las aproximaciones por defecto, es decir, aumentarlas, pero no aumentar, pero ellas no van a aumentar indefinidamente, no van a aumentar al infinito. Esas aproximaciones por defecto estarán acotadas, estarán dominadas por las aproximaciones por exceso, que a su vez pues también se pueden mejorar, pueden llegar a ser muy cercanas al valor que nosotros estamos requiriendo, dejándolo entonces a él exactamente en medio, como por encima de las aproximaciones inferiores, pero por debajo de las aproximaciones superiores, haciendo una especie de sándwich. Si en ese sándwich no hay más que un solo valor, pues ese valor es el correcto. Si hubiera muchos valores, pues ya la verdad es que no estaríamos aproximándonos a nada, probablemente no hemos conseguido nada y esos casos se dan. Habrá fenómenos que no se puedan calcular, o al menos que no se puedan calcular por este método, y sí por algún otro. En fin, este es entonces un ejemplo muy especial en el que se muestra el modus operandi del cálculo integral,
Y en breve tendremos también un ejemplo significativo de cómo opera el método de aproximaciones para cuando estamos interesados en calcular razones de cambio instantáneas. Hasta pronto.